Sean bienvenidos una vez más a este curso de desarrollo en frameworks. Habíamos quedado en que hemos protegido nuestras rutas por medio de la configuración que hemos realizado por medio del archivo htaccess. Vamos a cerrar aquí y vamos a configurar el index. Por el momento lo que tenemos es mostrar este h1, pero ahora vamos a realizar lo que es la configuración de este index. Lo primero que hay que hacer es tener pues código PHP. Para eso vamos a poner las etiquetas de PHP. Ahí las tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la configuración que hicimos aquí, hemos implementado una ruta llamada URL. Este es un get. Entonces lo que vamos a hacer es creando una variable llamada ruta. Y esta ruta va a ser igual a lo que nos venga en ese parámetro. Vamos a poner aquí de que si la ruta no está vacía, en este caso vamos a poner vacía por medio del método get, y le vamos a mandar el parámetro que estamos utilizando en el htaccess URL. Entonces vamos a negar aquí si no está vacía. Entonces por medio de una condición, vamos a poner aquí una condición ternaria y vamos a hacerlo en una sola línea. Entonces que si no encuentra un URL, entonces que cargue el home. Para eso vamos a poner nuevamente aquí el parámetro y le vamos a decir si no existe una URL válida, entonces cárgame el home. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por medio de un controlador llamado home y un método llamado index. Muy bien. Entonces, si nosotros nos vamos acá, no tenemos nada, pero si nosotros nos vamos a un controlador llamado home, vamos a darle aquí un eco a ruta para ver qué es lo que muestra. Y aquí tenemos el controlador home, pero si nosotros ahora vamos a un parámetro llamado index, tendría que mostrarlo, y aquí ya está dividiendo el controlador con el parámetro. Si nosotros estamos mandando a llamar un método, llamado guardar, entonces aquí se va a ejecutar. Y si por ejemplo mandamos a pedir un parámetro de editar, nos manda el controlador el método, y ahora estamos mandando a traer un ID, le mandamos el parámetro y vemos de que lo está agarrando. Si nosotros queremos mandar más parámetros, también lo va a ir capturando. Luego necesitamos dividirla, lógicamente, y para eso vamos a crearnos un array. Vamos a dar array, una variable array que contendrá un array, y para crear un array vamos a usar la función explode. En el explode lo que vamos a hacer es dividir el slice que tenemos y que nos está cargando en la ruta. Como podemos ver aquí, este es el slash, y vamos a dividirlo de acuerdo a la ruta que le estamos enviando. Entonces le damos a punto y coma, y ahora vamos a cargar lo que es el array para ver qué nos envía, y nos da un error en la línea 4, y aquí tenemos el error. Yo creo que es como es un array, tenemos que mandarlo a llamar con print r, y le vamos a mandar el array. No tenemos el mismo error. Bueno, no me había fijado, y aquí está el error. Le dio un menos y es un igual. Vamos a dar guardar, vamos a actualizar, y vemos de que tenemos
separado ya como elementos nuestros controlador, parámetro y método. Entonces en la posición 0 tenemos el controlador, en la posición 1 tenemos el método y en la posición 2 tenemos el parámetro y en la posición 3 tenemos el segundo parámetro. Entonces de esta forma estamos construyendo ya el acceso hacia las rutas, pero vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el controlador, controller, vamos a crear una variable controller a la cual vamos a asignar el array que acabamos de crear. A este array lo vamos a ir a la posición número 0. Se pueden notar, aquí tenemos que el controlador corresponde a la posición 0, eso es lo que le estamos indicando. Vamos a darle guardar y si queremos vamos a darle a print R con el controller para ver qué nos arroja y tenemos que el controlador es llamado home. Estamos accediendo a esta parte de nuestra ruta. Una vez que hemos capturado entonces el controlador, procedemos a capturar lo que es el método. Vamos a poner aquí método. Vamos a ponerlo bien. Y el método va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, al index. ¿Qué es el index? Bueno, es más que todo el nombre que le vamos a dar a la vista. Luego vamos a capturar el parámetro, pero el parámetro puede ser cualquier parámetro que que le estemos enviando dependiendo a la vista. Entonces, por eso lo vamos a dejar en vacío, ya que esto lo vamos a inyectar por medio del controlador. Muy bien, entonces una vez que hemos hecho esto, vamos a poner una condición que si en este caso como vamos a cargar el método, vamos a poner la condición if, vamos a poner aquí que si viene vacío, el array que acabamos de crear, que es donde están toda nuestra ruta, si no viene vacío y viene en la posición número 1, entonces recuerden que la posición número 1 es el método. Entonces aquí le vamos a poner que si también, otra condición, que si también no viene vacío, empty, vamos a poner aquí en el array, en la variable array, en la posición 1, si tampoco esa posición es diferente a vacío, o sea que por ley tiene que venir algo diferente, sería así, diferente a vacío, entonces vamos a cargar el método. Vamos a poner acá método va a ser igual al array en la posición 1, porque es el método que estamos cargando. Muy bien, ahí estamos terminando con el método. Ahora vamos a cargar lo que es el parámetro. Para cargar el parámetro vamos a volver a hacer una condición. Y la condición va a ser que si no viene vacío, también lo que es el array en la posición 2, ya que ahí vendría el método, el parámetro, perdón. Y también si no viene vacío, vamos a poner esto mismo. En este caso en la posición 2. Si no viene vacío, entonces nada más que aquí vamos a tener, como dijimos, no sabemos qué parámetro es el que va a venir. Entonces vamos a quitar esto acá y vamos a hacer un for each, o más bien un for. Y este for vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a cargar y
en la posición 2, porque esa es la posición que estamos buscando. Y entonces vamos a decir que si i es menor que lo que viene de conteo del array, vamos a poner aquí array, entonces que lo vaya incrementando. Y aquí lo que vamos a hacer es que al parámetro, como dijimos, no sabemos qué parámetro viene, entonces vamos a capturarlo, vamos a concatenarlo y vamos a poner qué parámetro va a cargar el array en la posición i, que es el que está haciendo el ciclo, y lo vamos a concatenar con una coma. Vamos a poner aquí de esta forma. Entonces aquí vamos a poner punto y coma, y bueno, saliendo del for, entonces vamos a decir que el parámetro vamos a quitarle o a cortarle con la función trim. Vamos a limpiarlo el parámetro, y lo que le vamos a quitar es la última coma. Entonces vamos a decir aquí que le vaya quitando la coma, y de esta forma ya estaríamos capturando lo que es el parámetro dependiendo de la petición que estemos haciendo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear, o más bien vamos a estipular el directorio donde van a estar todos los controladores. Vamos a poner dir controller y el directorio va a ser igual, como vemos ahí tenemos la carpeta de controllers, entonces le vamos a poner, va a ser igual a controllers, lo vamos a renombrar para copiarlo y que no nos confundamos, a controllers, y dentro de controllers vamos a ir llamando dependiendo del nombre que le vayamos dando. Para que sea de forma dinámica, aquí tenemos entonces el controller, entonces le vamos a copiar y lo vamos a concatenar aquí esta variable, y le vamos a agregar y a concatenar la extensión .php. Entonces de esta forma estaríamos cargando automáticamente los diferentes controladores que vayamos creando. Después de eso vamos a revisar si existe ese controlador. Para eso vamos a hacer una condición nuevamente y vamos a poner de que si el archivo existe por medio de la función fileExist, entonces ¿qué es lo que vamos a comprobar? Bueno, la variable dir controller, si esa variable, o más bien ese controlador existe, entonces vamos a requerirlo. De esta forma estaríamos haciéndolo automáticamente. Y para requerirlo vamos a poner require once y vamos a requerir entonces todo el controlador, this controller. Muy bien. Entonces también necesitamos instanciar esa clase. Nosotros estamos creando aquí el controller y necesitamos instanciarlo para poder llamarlo en nuestras vistas. Y para instanciar la clase automáticamente o dinámicamente vamos a hacer que el controller entonces sea igual a new. Y si ustedes pues no saben por qué ponemos cómo instanciar una clase, pues vean los videos que están en introducción de PHP, donde explico un poco sobre cómo instanciar clases para poder mandarlas a llamar el método o el parámetro dentro de la vista. Entonces vamos a instanciar el controlador que hemos creado.
Pero recuerden que también un controlador puede tener método, entonces vamos a cargarlo también. Para eso vamos a poner otra condición y vamos a decir, si también el método, vamos a poner con la función de PHP llamada method exist. Aquí está bien escrito, creo, sí. Entonces, si el método existe, ¿dónde? En el controller, coma, method. Estamos accediendo a las posiciones. Entonces, vamos a cargarlo. Para eso vamos a poner aquí controller. Vamos a acceder al método por medio de esta flecha. Accedemos al método y el método pues puede llevar un parámetro, puede ser una variable X o lo que sea. Entonces, ¿dónde tenemos el parámetro? Pues lo tenemos aquí, como puede ser cualquier parámetro. Puede ir vacío o puede llevar un parámetro, entonces lo estamos cargando de esta forma. Y listo, entonces ahí lo tendríamos. Pero, ¿qué pasa si no existe esto? Entonces, vamos a poner un else y le vamos a indicar de que si no existe, entonces, si no existe este método, lo vamos a mandar por medio de un eco la siguiente información: no existe el método. Y le damos punto y coma. Y si por el contrario no existe el controlador, entonces vamos a mandarle mandamos a llamar una excepción y le vamos a dar un eco y le vamos a poner, en este caso, no existe el controlador. Y de esta forma estaríamos terminando. Vamos a probarlo. Entonces aquí le damos a actualizar y vea que dice no existe el controlador. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos creado este controlador. Pero para que no se haga más largo el video, vamos a continuar en el siguiente, donde vamos ya a ir implementando lo que es la lógica de todo este index para poder crear las funciones necesarias para poder cargar tanto el controlador como el método y los parámetros. Así es que nos vemos.